Estamos en medio de la Medina de Tánger, en una muy singular casa, la casa del pintor español Josep Tapiró, de Reus, que aquí se quedó a vivir, aquí se quedó hasta su muerte, rodeado de esta forma de hablar, de mezclar idiomas, de mezclar lenguas. Tánger es mucho más que una ciudad, es casi, podríamos decir, una ciudad-nación que ha recibido de aluvión todas las lenguas, todas las culturas. Y entre esas lenguas, principalmente el español ha sido una de las lenguas que más se ha impregnado en el idioma tangerino. Hay un idioma peculiar, hay un idioma que han usado un grupo de españoles de procedencias y religiones distintas, que es la jaquetía, pero además de la jaquetía, de la yaquetía, hay esa otra impregnación de las palabras del léxico español en la convivencia que durante mucho tiempo, durante siglos, se ha tenido en esta ciudad. Principalmente en la mitad del siglo pasado, que tenía 50.000 habitantes españoles, naturalmente se dejaba un pozo. Luego hay otras razones, la cercanía geográfica, la cercanía social, los trabajos, la cultura, los viajes, la televisión, los deportes, etcétera, etcétera. Por todo ello, Santiago de Luca, director de la revista Sures, pensó que era el momento de hacer un simposio sobre la lengua española en Tánger. Se han hecho algunos estudios, no demasiados, creo que es un campo riquísimo para hacer. Nos van a acompañar filólogos tangerinos, españoles, gente que ha estudiado esta peculiar y gente que habla en esa forma singular que es el habla de Tánger. Santiago de Luca es un dinamizador cultural de esta ciudad, procede de nuestras tierras lejanas y sin embargo, como tantos en Tánger, se encuentra en su tierra, en su propia patria también. Y Santiago va a ser el responsable de introducirnos un poco más en lo que va a ser el transcurso del simposio y en contarnos por qué esta idea, por qué el habla española en Tánger. Y le agradecemos mucho a la Embajada Española, a la Consejería Cultural y a la revista Sures que nos hayan brindado esta posibilidad al Instituto Cervantes de Tánger de estar presentes y ser activos y protagonistas de alguna manera en este simposio. Santiago, tuya la palabra. Gracias, Javier. Yo quiero comenzar agradeciendo a la Embajada de España en Marruecos y al Instituto Cervantes de Tánger por haber sido receptivos a esta propuesta de Sures de lanzar un simposio del español tangerino y se han encargado de su organización, así que gracias. En realidad se trata de pensar un fenómeno lingüístico que representó y representa Tánger. Por mencionar su figura emblemática, podríamos hablar de Emilio Sáenz de Soto, la lengua de Emilio Sáenz de Soto, que es un español alimentado por la Baja Andalucía, pero también con algo propio, irreductible, de Tánger. Se trata de la mezcla, que es un fenómeno fértil. En Tánger es una ciudad plural y donde encontramos, por un lado, el español tangerino en el árabe marroquí, y el árabe marroquí en el español tangerino. Podríamos dar como ejemplo, uno puede escuchar en España, si tiene un desorden en casa, decir tengo una leonera en casa, ¿no? O en Argentina tengo un quilombo en casa. Pero en Tánger uno puede escuchar Andi ruina feddar. Y esa palabra ruina es una palabra española que ingresa en este lenguaje. Y a su vez, los que hablamos español en Tánger, los tangerinos por adopción, se ha tomado del árabe la palabra bacal y se la ha transformado en bacalito. Cuando hablamos en español en Tánger no vamos a un estanco, a un kiosco, como se diga, vamos al bacalito, ¿no? Entonces, esta pluralidad, esta mezcla que se da casi única en esta ciudad, es la que ha lanzado a llamar y a convocar a diferentes especialistas que están en este simposio a pensar este fenómeno único. Mira, Tánger es tan plural que incluso el español de América llegó a Tánger, pero llegó a través del cine. Como hay documentos literarios que dan cuenta de eso, ¿no? Se trata de una invitación, Tánger es una invitación a la aventura del lenguaje, porque en un bacalito lo más importante que vamos a encontrar son las palabras. Soy Alberto Gómez Font, uno de los muchos tangerinos que no han nacido en Tánger. Vivo parte de mi tiempo en Tánger y
soy un gran aficionado a escuchar a los hablantes del español en Tánger, del español tangerino, un español bastante andaluz. Hablar sobre el español de Tánger para mí es hablar de algo que me gusta, pero que desconozco científicamente. Lo primero que quiero recordar fue un momento muy triste, que fue el entierro de una gran tangerina en el mes de febrero pasado, enero pasado. Se llamaba Rachel Muyal y era una señora que fue gerenta de la principal librería de Tánger durante muchos años, la librería de Colón. Y Rachel Muyal, como su nombre indica, era judía y era tangerina y hablaba ese español tan bonito que hablan muchos tangerinos. Pero lo curioso es que a mí me vino, con ella ya fallecida y delante de su cadáver, envuelto en un sudario, me vino el ramalazo del español en Tánger, más que del español de Tánger, aunque muchas veces van juntos, en el momento en el que, no sé si era el rabino o quién, estaba dando órdenes a los peones que se ocuparon de ponerla en la fosa. Eran tipos que llevaban todos su kipá, eran todos judíos. Las órdenes las impartía en español. Estábamos en Tánger, en un cementerio judío, y las órdenes y las indicaciones de agarra la pala, pon el tablón allí, todas eran en español. Es decir, que la lengua principal de comunicación de esos judíos tangerinos no es el francés, no es el árabe marroquí, es el español, mezclado, como no, con restos del español que hablaban los judíos expulsados de España cuando llegaron a Marruecos, que era una variante del sefardí conocida como jaquetía. Y ahí empecé a investigar un poquito y me di cuenta, gracias a los estudios de Bernabé López García, sacados los datos del consulado español en Tánger, de que hay españoles en Tánger desde hace mucho tiempo, incluso no solo los judíos que llegaron en el siglo XV, sino después clérigos que fueron a abrir las misiones franciscanas, diplomáticos, gente que iba llegando en el siglo XVII, el siglo XVIII más, en el siglo XIX muchísimos, y hubo un momento afín al momento actual, pero al revés. Ahora son los magrebíes, marroquíes, los que llegan a España a buscar trabajo. Hubo un momento de pobreza, especialmente en el sur de España, Murcia, Andalucía, Extremadura, en momento en el que eran los españoles pobres los que iban a Marruecos a buscar trabajo. Y muchos se quedaron y se instalaron en Tánger. Y entonces con eso llegó, yo creo, parte de la música, de la pronunciación, del carácter del español tangerino del que estamos hablando. El español de Tánger y ahora más el español en Tánger fue la lengua principal en Tánger después del árabe marroquí durante bastantes años, desde principios del siglo XX, con la llegada de muchos emigrantes. Y después ya con la instauración del protectorado español en un lado, en la parte que rodeaba Tánger. En todos los censos, eso lo tiene estudiado y publicado Bernabé López García, todos los censos de la población tangerina de 1920, 1930, 1940, se ve cómo va habiendo cada vez más españoles y la proporción de españoles con el resto de europeos es como del doble. Es decir, si en un momento determinado hay 30.000 españoles, el resto de los europeos no llegan a sumar ni 10.000. Es la población más importante después de la población autóctona. Y eso hace que el español sea una lengua esencial de comunicación en Tánger y quizá también colabora a que se cree esa norma popular del español tangerino que es con el que se comunica toda la gente en la ciudad. Ese español que después empieza a desaparecer a partir de 1956 con la independencia de Marruecos, y paulatinamente ya los años 60 y hasta los 70 que se fueron yendo la mayor parte de los españoles, las familias españolas que vivían allí, también las familias judías, se fueron yendo de Tánger, instalándose algunos en España, otros en Canadá, otros en Israel. El español tangerino, enseguida que uno oye hablar a un tangerino mayor, jóvenes cada vez lo hablan menos, ahora veremos por qué.
uno puede creer que está oyendo a alguien relacionado con el campo de Gibraltar, por supuesto. Es decir, es un acento bastante familiar, bastante cercano al de Cádiz, como no al de Gibraltar, que es otro acento andaluz muy peculiar, el llanito. Y debe ser por eso, por la cantidad de andaluces que se fueron instalando y también por la proximidad. Al fin y al cabo, Tánger está a 14 kilómetros de Andalucía. Y entonces todo el intercambio de personas de ida y de venida siempre ha sido con el español que los lingüistas llamamos el español meridional, también conocido como español atlántico, que es el que se habla en Andalucía y en el Caribe. Hay muchos rasgos del español de Tánger comunes con el español caribeño. Nos vemos a las tres, ese tipo de cosas, esas aspiraciones de las eses finales, el seseo. El español tangerino es seseante, no diferencia S de C y Z. O sea, hay una serie de características propias del español meridional, muy propias del español de Tánger. Yo creo que el español que podemos llamar español tangerino, español de Tánger, es un español aprendido en la calle, más que aprendido en la escuela. Lo digo porque sospecho, estoy casi seguro, de que el español en el que se imparten las materias en el Colegio Español de Tánger y en el Instituto Español de Tánger, la primaria, el bachillerato, es español centropeninsular, porque la mayor parte de los profesores que van allí a enseñar, la mayor parte optan por la norma estandarizada del español del centro de la península. Entonces, el español tangerino, que es el de la calle, el aprendido conversando, se ha quedado en la gente mayor y curiosamente hablan más tangerino las tangerinas y los tangerinos que estudiaron en colegios franceses, italianos o americanos. Ahí hay un gran colegio francés, el Lycée Renaud, también había un liceo italiano, un colegio americano. Y la gente más o menos de mi edad, con los que tengo amistad, tangerinos que estudiaron en francés, en italiano o en inglés, hablan más tangerino que los que estudiaron en el colegio español. Si bien me contaba el otro día otro gran tangerino, Gerardo Piña, que ha sido muchos años director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, tangerino no nacido en Tánger, como nos pasa a tantos tangerinos. Él estuvo en el Instituto Español en la época en la que lo dirigía un gran lingüista ya fallecido, Valentín García Yebra, que fue miembro de la Academia de la Lengua, y me decía Gerardo Piña que la mayor parte de sus compañeros de clase eran de origen andaluz, es decir, que bueno, puede ser que gracias a eso se mantuviera un poco ese acento. Pero yo lo que percibo es que los hablantes jóvenes tangerinos hablan un español más estandarizado y más alejado de ese español que me temo que se está perdiendo. Por eso es importante hablar de él ahora, porque quizá estemos todavía a tiempo de hacer algún tipo de recopilación, de grabaciones con la gente que está todavía hablando así, para que queden testimonios de cómo se hablaba una lengua que a lo mejor dentro de 20 o 30 años ya no habla nadie. Tiene mucho que ver en el español tangerino también la jaquetía. La jaquetía no solo era una lengua de los judíos, convivían en los mismos barrios los españoles emigrados en busca de trabajo y los judíos que no eran excesivamente ricos. Los judíos de la alta sociedad judía en Tánger vivían en el barrio del Marchand y hablaban más en francés, pero los judíos que vivían en la Medina hablaban más jaquetía, y los españoles que vivían en el mismo barrio, en el mismo patio, pues mezclaban la jaquetía con el español. Eso es un claro ejemplo, el ejercicio que hizo el escritor Ángel Vázquez en su novela La vida perra de Juanita Narboni. La protagonista no es judía, pero a lo largo de su monólogo va trufándolo de expresiones y de frases en jaquetía, en el español de los judíos de Tánger, ¿no? Después está también un hecho interesante que también se relaciona con el español de Tánger y el español en Tánger, y es que los marroquíes
es decir, los tangerinos no de origen europeo, sino de origen nacional, marroquí, hablan un dialecto del árabe marroquí, que es el árabe marroquí de Tánger, en el que hay montones, pero montones ingentes de palabras en español, muchísimas. Una barra de pan se llama comer, directamente es el nombre de una barra de pan. Y la cocina es la cocina. Y si uno va a comprar un lenguado al mercado del pescado, lenguado. Y un percebe, por supuesto, es un percebe. Entonces, el hecho de que hablando marroquí usen muchas palabras en español hace que el propio español de Tánger, influido por los marroquíes que hablan árabe marroquí de Tánger, se impregne también de esa realidad de convivencia de lenguas que se da, que es muy rica, que enriquece a las dos, al español de Tánger y al árabe marroquí de Tánger, ¿no? De pronto entra uno en un bar y el camarero que lo atiende, si tiene más de 60 años, habla español de Tánger, pero además del acento andaluz tiene acento marroquí. Es decir, una mezcla con el árabe que sería como otra variante de este español de Tánger, el hablado por los tangerinos de origen europeo y el hablado por los tangerinos de origen marroquí. Pienso, y no bromeo, que los tangerinos que no hemos nacido en Tánger deberíamos comprometernos, para ser más tangerinos, a aprender a hablar en español tangerino. Es decir, yo me he preocupado de aprender algo de árabe marroquí, árabe tangerino, para hacer las compras, para relacionarme con la gente que no habla español, pero ¿por qué no? El grupo de los conjurados de Tánger, Farid Osman Benchía Ramos, Rocío Rojas Marcos, Santiago de Luca, Javier Valenzuela, un servidor, ¿por qué no hacer una conjura para empezar poquito a poco a hablar en español tangerino y así hacernos tangerinos del todo? Hay un montón de gente muy tangerina que no ha nacido allí, entre ellos el actual director del Instituto Cervantes de Tánger, Javier Riollo. Mucha gente que se siente tangerina y que no ha nacido allí, y yo soy uno de ellos. Prometo intentar hablar en español tangerino. Yo soy Francisco Moscoso García, soy profesor titular en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Enseño árabe marroquí aquí en la Autónoma y dialectos árabes, también árabe clásico. Y mis líneas de investigación son la dialectología árabe, el árabe marroquí, el árabe argelino y la literatura oral de Marruecos y Argelia. Mi ponencia trata sobre el español, lo he titulado El español, patrimonio de Tánger, su presencia en el árabe de Tánger y en la jaquitía tangerina. El rico patrimonio del español en el árabe de Tánger no data de la época del protectorado, sino que es mucho anterior, y lo vamos a ver a través de tres obras que voy a presentar. Tenemos en primer lugar el vocabulista, escrito por un Jerónimo, Patricio de la Torre, del que ahora hablaremos. Muy interesante porque en esta obra se recogen unas 242 voces de origen peninsular. Digo peninsular porque hay una primera etapa que es anterior al siglo XIV en la que hay préstamos procedentes de diferentes romances que se hablan en la península ibérica, no solamente el castellano. Luego tenemos una segunda etapa, que es la etapa que comprende el siglo XVI y XVII, principalmente XV, XVI y un poquitín el XVII, en el que entran muchos préstamos que vienen con los moriscos expulsados de la península ibérica y con los judíos también expulsados de la península ibérica. Llegamos a una tercera etapa en el siglo XVIII que se inicia hacia 1877, cuando las embajadas del reino del Imperio marroquí se trasladan de Mequínez a Tánger. En concreto la nuestra se trasladó en 1787 a Tánger, y esto hace que Tánger empiece a cobrar una relevancia internacional. Luego tenemos una cuarta etapa que se inicia con el protectorado español, 1912 hasta 1956, donde también se introducen muchos préstamos, y una etapa ya más moderna
en la que también han entrado voces en el árabe tangerino. El título de la obra es bastante largo, los videntes y oyentes lo tienen ahora mismo en la pantalla: vocabulista castellano-arábigo compuesto y declarado en letra y lengua castellana, etcétera, etcétera. El vocabulista fue escrito por el Jerónimo, dicho Patricio de la Torre, que nació en 1760 en España y murió en 1819. Este monje era un jerónimo del monasterio del Escorial, encargado, por un lado, de la custodia y el mantenimiento de los manuscritos árabes que se encuentran en el monasterio del Escorial, y también fue profesor de una escuela de estudios árabes que se crea en el monasterio del Escorial. Viaja a Tánger con 12 discípulos suyos entre 1799 y 1802, va a permanecer en Tánger, y su intención es la de escribir este vocabulario o este diccionario de árabe. En un primer momento iba a ser la reedición del famoso y conocido vocabulista del padre Alcalá, escrito en 1505, después de la toma de Granada, porque él pensaba que ese mismo árabe en el que se había escrito ese diccionario, en árabe granadino, era el mismo árabe que se hablaba en Marruecos. ¿Por qué quería estudiar la lengua hablada, el árabe marroquí? Pues porque hasta ese momento quienes hacían de intérpretes para el gobierno español eran los judíos sefardíes que conservaban el castellano antiguo y que vivían en Tánger, y el gobierno español no se fiaba de esos judíos que eran súbditos marroquíes y quería formar a sus propios intérpretes. El resultado final de la obra no fue la reedición del vocabulista del padre Alcalá, sino una obra con mucha más envergadura, en la que eliminó muchas entradas del vocabulista del padre Alcalá porque eran del árabe andalusí, que ya no se utilizaban en Marruecos, incrementó en 3000 voces nuevas del árabe marroquí el vocabulista, y además introdujo mucha información de tipo etnográfica y mucha literatura oral, entre ellas, por ejemplo, refranes o algunas coplas populares de la región de Yebala. Bien, esta obra fue escrita en Tánger, luego volvieron a España, empezaron a editarla, no llegó nunca a publicarse, quedó inédita, porque en 1808 los franceses invaden España, se inicia un periodo de guerra, la guerra de independencia, y luego el padre Patricio Torre morirá poco después, en 1819, sin que la obra llegue a ser publicada. Durante esta etapa en la que Patricio de la Torre se encuentra en Tánger, se va a crear una escuela de estudios árabes en lo que fue el antiguo consulado español, que está en la calle cerca del Zoco Chico, lo que fue en la época del protectorado el Correo Español y lo que es actualmente una pensión en la actualidad. Bien, en cuanto a los préstamos que aparecen en el vocabulista del padre Patricio de la Torre, tenemos, por ejemplo, algunos que son con rasgos andaluces. Hay que tener en cuenta que un préstamo, cuando entra en una lengua, no entra a través de la lengua escrita, sino que entra siempre a través de la lengua oral, ¿vale? Entonces hay préstamos que proceden del andaluz. Por ejemplo, vemos el seseo en mesurca, para mazorca, vemos el apócope en cunsu, en cónsul, vemos el rotacismo de la L en R, por ejemplo, a fruta, para flota, aunque en este caso la palabra también puede ser de origen rifeño. Hay otras voces en el vocabulista que se han mantenido tal cual, como son funda, para funda, feria, fama, fortuna, legua, manta. Luego tenemos la presencia de los fonemas shin y jin, fonemas constrictivos dorsopalatales. Estos dos fonemas eran muy típicos de los moriscos y ya aparecen en la gramática y la ortografía de Nebrija a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Tenemos el paso, la conservación de la F, que luego pasó a H en el español más moderno, por ejemplo en fullín, para hollín. Que la jaquitía se hablaba en Tánger en la época de Patricio de la Torre, del que hemos hablado ahora, es evidente. Sabemos que en esta época había unos 240 judíos que vivían en Tánger y que hablaban el castellano, lo que se conoce como jaquitía en este momento, y que muchos de ellos, ya nos lo decía Patricio de la Torre, trabajaban como intérpretes para el gobierno español en el consulado. Sobre el origen de la voz jaquitía,
Pues tenemos una Benoliel, que es uno de los que han estudiado más la jaquitía a principios del siglo XX, dice que procede de una raíz árabe que es ha, ka, y alif maksura, que tiene el sentido de contar, narrar, hablar o conversar, ¿vale? Sin embargo, hay una teoría que es mucho más acertada desde un punto de vista etimológico, que es la de Benichou, que dice que la palabra jaquitía es una palabra que empezó a usarse en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los judíos entran en contacto con los españoles después de la guerra de África en 1860. Entonces él dice que los propios judíos de Tetuán empezaron a utilizar ese término jaquito como una especie de autosatirización, porque veían que ellos no hablaban el español correctamente como ellos entendían, es decir, escuchaban a los españoles que venían de la península de España y ellos pensaban que no hablaban muy bien el español porque su español tenía préstamos del árabe marroquí, tenía morfología del árabe marroquí, etcétera, ¿no? Bien, nosotros vamos a presentar algunos rasgos de esta jaquitía a través de dos obras que fueron escritas en Tánger, y sobre todo una que es el Mazal de los Pobres, publicada en 2017 por su autor es Elie Ben Sherit, que nació en Tánger en 1945, y la segunda de las obras es La vida perra de Juanita de Narboni, que fue publicada en 1976 por Ángel Vázquez, que nació en Tánger en 1929. Las dos obras son como los dos últimos vestigios, digamos, escritos de la jaquitía en Tánger. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el Mazal de los Pobres, porque es la obra que contiene un mayor número de préstamos y estructuras sintácticas propias de la jaquitía. La palabra mazal significa destino o suerte, es la misma palabra que mektub en árabe marroquí. La obra se caracteriza porque está escrita en español moderno, pero introduce muchos diálogos y textos en jaquitía. También introduce textos en una especie de mezcla de francés y español que se conocía en el Tánger del Protectorado con el nombre de la charabía, y también algún texto que mezcla el francés con el español, que era conocido con el nombre de Fran español. En el Mazal de los Pobres hemos sacado 415 voces propias de la jaquitía. De estas 415 voces, 172 son del castellano, 125 del árabe marroquí y 114 del hebreo, además de 3 que proceden de la mazige y una del portugués. Por ejemplo, tenemos un rasgo típico, es la vocal O, que representa el español moderno U en abondara, goste, pruebe, guste. La vocal E representa a nuestro español actual IE. Por ejemplo, acentúllate, siéntate, aprieta. Luego también tenemos la presencia de I, que puede deberse a tres factores. Uno, una disimilación dentro de la palabra. El segundo, por influencia del árabe marroquí o por la conservación simplemente del castellano antiguo. Y así tenemos, por ejemplo, viñuelos, disimilación de puñuelos, o tenemos bulevar, tenemos película. En el tercer caso, de palabras que proceden del castellano, pues tenemos andimos, anduvimos, encargué, habéis, etc. Otro rasgo es el uso de la ga con la seguida de la u, por ejemplo, lugar para lugar, o bueno, aunque bueno también se dice en Andalucía Occidental, quiere decir que pues también es un rasgo que puede haber entrado a través del andaluz. También tenemos la o seguida de ga, por ejemplo en color para olor. Luego tenemos los fonemas yin y shin, que hemos dicho que eran rasgos típicos, lo hemos dicho antes con la obra de Patricio de la Torre. Son fonemas típicos de moriscos y judíos que llegan en el siglo XV y XVI. Tenemos ejemplos como abasha, baja, trabajo, shamira, camisa, shabonar, lavar, ayunte, junte, oyente, para gente. Otro rasgo es la conservación de la F del castellano antiguo, que en castellano moderno, en español moderno, ha pasado a H.
por ejemplo, frojaldes para hojaldres, o fervidas para hervidas, o safumerio para saumerio. La S sonora, como la S de maison en francés, también es un rasgo típico de la jaquitía. Por ejemplo, besos para besos, casa, hacer, judesmo. Otro rasgo sería la presencia de la bilabial M que procede de N. Por ejemplo, mosotras, nosotras, mos para nos, o el paso de M a B en maldición en lugar de maldición. En cuanto a la morfología, tenemos también una serie de rasgos. Lo más interesante van a ser los verbos que la jaquitía ha prestado del árabe marroquí y que ha adaptado a su propia morfología. Por ejemplo, tenemos adlear, que significa preparar o arreglar, del árabe marroquí adl. Tenemos hadrear, para hablar, del verbo marroquí heder, es decir, lo que se hace es coger el verbo y ponerle el infinitivo del castellano al español. Casarreando, charlando, el árabe marroquí qasar, o por ejemplo, wahshear, que significa causar añoranza, wahash en árabe marroquí. Y en cuanto a la morfología nominal, tenemos rasgos como el sufijo de plural español, empleado en voces de origen árabe o hebrea. Por ejemplo, hadras, conversaciones, en árabe marroquí hadra. Un árabe marroquí diría hadrat, que es el plural marroquí. Abarjas, embrollos. Jaljalás, que significa apuros, angustias. Esta palabra es de origen hebreo. El sufijo diminutivo ito, por ejemplo, voces en árabe marroquí, bacalito, de bacal. Algunos adverbios de origen castellano en la jaquitía son agüera, ahora, ansí, así, aunque, disques, después, mucho, para mucho, o nunca, para nunca. En relación a la sintaxis tenemos casos de laísmo y de leísmo. Hemos encontrado también verbos soportes en árabe marroquí. Tenemos, por ejemplo, la traducción de esos verbos al español de la jaquitía. Dice, yo te daré un golpe de mano. Yo te daré un golpe de mano significa te echaré un cable. Lo que hace es traducir la palabra golpear, que se utiliza en árabe marroquí con ese sentido. O, por ejemplo, picó a la puerta, es decir, llamó a la puerta. Se utiliza el verbo marroquí dak, que significa picar. Y por último, pues os quería comentar algunas frases o giros frecuentes en la jaquitía que se repiten en el mazar de los pobres. No sepas de mal lo que estoy pensando, es decir, no sepas lo mal que lo estoy pasando. Escapada de mal seas, que no te alcance el mal. Con bien que me estés, con que estés bien. Por eso de las 9 estaré en casa, me dijo. A eso de las 9 estaré en casa, me dijo. Yo me fui allí de Esterica, la costurera. Yo me fui allí a donde Esterica, la costurera. Me dijo lo bueno mío de Rubén. Me dijo mi bueno de Rubén. Soy Raja Boumediene El Mutni, soy profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia y soy traductora y he traducido sobre todo las obras de Mohamed Shukri. El mercado lingüístico de Tánger ha sido y sigue siendo un auténtico mosaico de lenguas, culturas y religiones. El español es una de las lenguas extranjeras que forman parte de ese panorama lingüístico. El pasado histórico de Marruecos en general y de Tánger en particular dejó una huella que se resiste al olvido, una huella reflejada en el dialecto marroquí de Tánger. Los préstamos lingüísticos vienen a suplir una carencia o necesidad en la lengua propia. Determinar con exactitud en qué periodo se integró un préstamo español en el árabe dialectal marroquí no resulta fácil. La naturaleza variada de los contactos que se han ido produciendo entre los habitantes de las dos orillas a lo largo de los siglos contribuye
a difuminar un rastro cuyo origen muchas veces resulta casi imposible de localizar. Desde la Reconquista y hasta el fin del Protectorado en 1956, el norte de Marruecos acogió a refugiados, inmigrantes y colonos procedentes de España. Con la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492, miles de sefardíes decidieron instalarse en Marruecos, muchos de ellos en el norte, principalmente en Tetuán y más tarde en Tánger. En la mayoría de los casos mantuvieron el conocimiento y el uso del judeo español hasta su rehispanización en el periodo del Protectorado, unos 400 años después. La expulsión de los moriscos en 1609 supuso una nueva oleada de asentamientos de personas con conocimientos de la lengua y cultura españolas. Se calcula que unos 80.000 moriscos eligieron Marruecos como destino para instalarse. Los moriscos, igual que los sefardíes, se habían llevado su lengua. Muchos de ellos eran bilingües y mantuvieron el uso del español. Hoy en día no es extraño encontrar familias marroquíes con apellidos marcadamente españoles, como Torres o Bargashi de Vargas, y escuchar la canción popular Tchibila Tchibila. Todos los marroquíes, niños y adultos, bailaron y algunos siguen bailando al son de Tchibila. Esta melancólica canción fue cantada por los moriscos durante su expulsión de España. Tenían la esperanza de volver algún día a Sevilla, a pesar de todas las humillaciones sufridas. La canción acaba con la desesperanza de los musulmanes cuando ven llegar a los cristianos en carros de caballo. Tchibila Tchibila, a esa Sevilla volveremos. Esta canción se ha convertido en una seña de identidad de todos los marroquíes. Refleja hasta qué punto la expulsión de los moriscos al Andalus está arraigada en la sociedad marroquí. Teniendo en cuenta el pasado histórico de Tánger, podemos confirmar que esos préstamos llegaron principalmente con tres grupos. Primeramente, con los moriscos y judíos expulsados de la península durante los siglos XV y XVII, que hablaban el español. En segundo lugar, con los españoles instalados en Tánger a finales del siglo XIX. Y por último, el origen de la lengua franca, un pidgin usado por marineros y comerciantes en el Mediterráneo, que era una mezcla de varias lenguas como el latín, el árabe, el italiano, el español, el francés, el portugués, el turco. Nosotros nos limitaremos a las voces de origen español, que muchas veces llegan a través del andaluz debido a la cercanía geográfica. El fútbol es otra vía de contacto entre el árabe y el español. El fútbol acerca a los pueblos de ambas orillas y se convierte en un auténtico puente para el cruce y emigración de una larga lista de hispanismos futbolísticos encabezados por un monosílabo, gol. Otros ámbitos temáticos encierran toda una serie de préstamos españoles. A modo de ejemplo, mencionamos el ámbito temático de ropa y accesorios. Así que podemos encontrar préstamos como falda, guante, cartera, camiseta, botas. Hay palabras, la verdad, que se mantienen tal cual. Camiseta, se cambia la E de S, camiseta, se dice camisita, jersey, guantes. La alimentación es otro ámbito que integra un gran número de préstamos españoles, como fruta, coliflor, limonada, helado, atún, pero en árabe se dice tún, gambas, en árabe se dice gambas en plural, remolacha. Hispanismos como plancha, cama, patio, salón, colcha, se hayan integrados en el sistema lingüístico del dialecto marroquí de Tánger. Esos mismos hispanismos tienen que pasar un proceso de adaptación para estar aceptados y bien integrados en el sistema lingüístico del dialecto marroquí de Tánger. Sin embargo, algunos préstamos como canario, colonia, falta, están totalmente integrados y se pronuncian tal cual.
no necesitan ningún proceso de adaptación, por lo que se aceptan desde el primer momento en el dialecto marroquí de Tánger. Algunos hispanismos terminaron por desaparecer, primero por la infidelidad de los usuarios. Yo me acuerdo perfectamente de muchos hispanismos que se usaban en Tánger, pero ahora mismo pues han caído en el olvido. ¿Por qué esos hispanismos terminaron por desaparecer? Primero, por la llegada de marroquíes de otras partes de Marruecos, sobre todo de influencia francesa. Mesa, pues ahora ya dicen tabla, que viene del francés table. ¿Por qué? Pues precisamente por esa llegada de emigrantes de la zona de influencia francesa. La mesita, que siempre se ha llamado mesita, pues ahora la llaman coqueta. Pues otra palabra ya que ha desaparecido. Incluso en el sistema educativo hay que reconocer que el español ha perdido terreno a favor del francés. El español era, en los tiempos del protectorado, que se usaba para la administración y todo, era como el segundo idioma. Sobre todo me refiero al norte de Marruecos. Pero ahora mismo ha pasado al tercer puesto. ¿Por qué? Porque ha cedido paso al francés. Y por eso los préstamos ya ceden el paso a los préstamos franceses, precisamente por esa llegada. Y el segundo factor, que es muy importante, la gente mayor, que es la que usaba esos préstamos, ha acabado desapareciendo por ley de vida, pues ha acabado desapareciendo. Igual que desaparecen esos préstamos y esos hispanismos, otros acaban naciendo. El proceso de inmigración entre las dos orillas, Marruecos y España, es un factor clave para el nacimiento de nuevos hispanismos. Tenemos por una parte unos hispanismos que mueren y otros hispanismos que nacen. Una lengua nace, se desarrolla, se transforma, pierde, en este caso, léxico y adquiere otro léxico. Entonces, ¿cuáles ahora son los hispanismos de nueva llegada, entre comillas? Pues tenemos, por ejemplo, patera, visa, que viene de visado, papeles, que se refiere a la tarjeta de residencia y trabajo. Si dice "ma andishi papeles", significa pues no tengo papeles. Desde el 2008, y debido a la crisis económica en España, muchos hispanismos han llegado al habla tangerina y se han quedado. Por ejemplo, el préstamo ayuda significa ayuda. Se elimina la A, tenemos allí una aféresis, se elimina la A inicial y se queda en ayuda. Se refiere a la ayuda económica que concede el Estado español a los inmigrantes o no que no tengan recursos. Y luego la palabra clave, pues crisis. A la crisis. No tengo trabajo ahora mismo por la crisis. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el español en Tánger. Si hiciéramos algún estudio, seguramente nos vamos a llevar un chasco de esas palabras que las considerábamos como nuestras propias, y estamos esperando que el informante nos diga esas mismas palabras que estamos esperando. Y yo sinceramente he estado haciendo encuestas y sinceramente me he llevado un gran chasco, sobre todo con los jóvenes. Yo nací en Tánger, crecí en Tánger, estudié en Tánger, y la verdad es que para mí esas palabras formaban parte de mi día a día, pero ahora mismo pues están desapareciendo por desgracia, pero otros están ocupando su lugar, que muchas veces, como digo yo, son préstamos de ida y vuelta. Un marroquí aquí en España adquiere esos préstamos y desde el 2008 muchos marroquíes volvieron a Marruecos, pues se llevaron ese bagaje léxico que parece que la historia se repite,
Igual que los sefardíes, los moriscos se llevaron su bagaje léxico, su lengua, pues los marroquíes se llevan esa parte de léxico y se asienta allí y se va de boca en boca y ya pasa por un proceso de adaptación para formar parte del sistema lingüístico de Tánger. Soy Jacobo Israel Garzón, soy historiador, he sido ingeniero, he sido presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Nací en Tetuán hace ya algunos años, en 1942, pero he conocido muy bien Tánger, porque en realidad desde Tetuán a Tánger hay unas decenas de kilómetros y era una ciudad hermosísima a la que siempre nos gustaba ir en nuestra juventud. Levantéme, madre, lunes de mañana, fuérame al mercado como alboreaba. Cuando los judíos fueron expulsados de España en 1492 y de Portugal en 1497, tenían como destinos unos por mar hacia Italia, que luego pasaron en su mayoría al Imperio Otomano, y otros hacia África, a Marruecos y algunos a Argelia, fundamentalmente a la zona de Orán, etc. Los que fueron a Marruecos, que fueron muchos, fueron fundamentalmente en principio a la ciudad de Fez, que era la capital del reino, porque en el reino había ciudades controladas por el soberano, pero habían también ciudades que no estaban controladas y que eran difíciles. Sin embargo, y ahí existía una población autóctona, judía autóctona, más antigua que los árabes, es decir, prácticamente desde la expulsión que tuvo lugar, la diáspora judía que tuvo lugar con los romanos, y este grupo no se integró inicialmente con el grupo de los expulsados, no se integró con el grupo de los autóctonos. De hecho, en hebreo todavía se distinguen. Uno se dice que son toshavim, que son los... nosotros en judeo-español les llamamos, y en español les llamamos forasteros a ellos. Curiosamente, nosotros los hispanos les llamamos a ellos forasteros, que en realidad no significa que fueran forasteros, sino fuera del grupo, es decir, y ellos nos llamaban a nosotros los megorashim, los expulsados. Pero claro, ahí en general en Fez era una población minoritaria, importante pero minoritaria. Posteriormente, los movimientos de guerras civiles que fueron en Marruecos durante el siglo XVI y parte del XVII, hasta que se entronizó la dinastía alauita, fueron muchos, las hambrunas que había también, es decir, y ciertas dificultades hicieron que una parte importante de los expulsados fueran hacia el norte, donde además existían ciudades españolas y portuguesas, Arcila, Tánger y Ceuta, donde conocían el idioma y podían negociar con estas ciudades. Y entonces fueron hacia el norte y ahí se hicieron mayoritarios y ahí pudieron conservar el idioma. Las familias de origen expulso que quedaron en el sur no pudieron conservar ni el idioma ni las costumbres, aunque hay familias todavía que tienen algunas características que indican que son de origen castellano. Entonces, en el norte fue donde, además de existir estas ciudades españolas y portuguesas, el idioma y las costumbres se mantuvieron prácticamente de todo el tiempo. Y entonces es donde se creó en realidad el judeo español, porque el judeo español es hijo de un proceso. Toma del español de la Edad Media sus fuentes, como el español moderno, pero evoluciona de una forma determinada. Por otra parte, el judeo español de Marruecos, la Jequetía, tiene una característica también, es una lengua oral. No es una lengua que haya tenido una gran literatura, a diferencia del judeo español de Oriente, que sí ha tenido una gran literatura. ¿Por qué? Porque el escritor judeo español de Marruecos era un hombre que escribía en hebreo.
cuando quería escribir un libro. De la misma forma que en la Edad Media se escribía en latín, hasta el siglo XIX, donde ya empezó a escribir en idiomas occidentales, tanto como español, francés o en otros idiomas, porque hablaban bastantes idiomas. Curiosamente también en la Jequetía, ese aporte portugués que tienen los expulsados, hace que algunas palabras sean de origen portugués. Por ejemplo, agujero se dice buraco, como los portugueses. Negro se dice preto, como los portugueses. Es decir, que hay algunos términos que son de origen portugués. El español en Tánger y en el norte de Marruecos es especial, porque el sonido del español ya propiamente dicho, no estamos hablando del español de los judíos, es muy parecido al de Algeciras y al de toda la zona del Estrecho. Es decir, yo tenía un amigo que era filólogo que decía que había que decirlo el andaluz estrechí, es decir, en este sentido, por el seseo, por la dulzura de las palabras, etc. Pero en el caso de los judíos había además otro factor original. En primer lugar, los judíos del norte de Marruecos y los judíos de Tánger procedían de que su lengua hasta el siglo XX, pero fundamentalmente hasta la mitad del siglo XIX, era el judeo-español de Marruecos, el dialecto judeo-español de Marruecos, que era la jequetía. Y la jequetía tenía unas características muy especiales. En primer lugar, su riqueza fonética, que procedía de varias fuentes. En primer lugar, procedía del español medieval, con los sonidos del español medieval, procedía del hebreo, porque estaban acostumbrados a que muchos términos se hablaban en hebreos y entonces se utilizaban consonantes hebraicas en muchos sentidos, como la zain, la H, por ejemplo, hay H's aspiradas, dos tipos de H's aspiradas, el seseo, evidentemente, la utilización de consonantes reforzadas que daban una idea de tamaño, es decir, por ejemplo, corazón era corazón, es decir, casi con doble S, es decir, y cuando uno quería decir que era muy rico, decía, tiene mucha riqueza, y aunque la palabra era riqueza, pero la pronunciación duplicada significaba en realidad un aumentativo. Y tenían también el árabe, porque el árabe influyó enormemente, el árabe marroquí influyó enormemente también en la jequetía, pero con unas características muy especiales. Ni las raíces árabes ni las raíces hebreas fueron cambiadas de su fonética original, sino que seguían la fonética original. Por eso en jequetía hay como unos 30 fonemas, quitando los duplicados, etc. Es decir, hay como 30 fonemas elementales. Las terminaciones y la característica de la estructura de la frase era totalmente española. Es decir, por ejemplo, una raíz árabe se verbalizaba en ar o en ear, siempre en la primera conjugación. Es decir, y una raíz hebrea de la misma forma. Por ejemplo, de la raíz harba, que es un chico cuando coge demasiadas cosas y le gusta trastear en los temas, se le dice que jarbea, que es un jarbeador incluso, es decir, pero la raíz es la misma, la raíz se mantiene, pero las terminaciones y asimismo como la estructura de la frase. Las características que tuvo la rehispanización del idioma a partir del siglo XIX, desde la entrada de los españoles en Tetuán en 1860, y la estancia de los judíos de Tánger y de Tetuán en el sur de España y en Gibraltar, fundamentalmente, hizo que empezara a rehispanizarse el idioma. Estuvieron durante unos 6-7 meses refugiados de la guerra, es decir, y eso hizo una rehispanización de la lengua, de la misma forma que la estancia de 2 años de los españoles en Tetuán produjo los primeros efectos de la rehispanización de la lengua. ¿Y cómo se rehispanizó la lengua? La lengua se rehispanizó en el sentido de que las clases más privilegiadas hablaban más español, y mientras que las clases menos privilegiadas continuaban hablando judeo-español.
Y fue un proceso de, como digo yo, de occidentalización o modernización, es decir, progresiva. Pero, de todas formas, en el ambiente íntimo familiar se mantenía el judeo-español. Una cosa era la lengua hacia afuera y otra cosa la lengua. Siempre todas las familias tienen un lenguaje muy especial, tanto de signos como de palabras. Es decir, pues en este caso, además, estaban los temas familiares y los temas de grupo también. Dentro de la comunidad judía se hablaba más judeo-español que fuera de la comunidad judía, que en realidad se intentaba hablar más español. Y esto fue tan progresivo que al cabo de un siglo prácticamente la lengua del judeo-español había dejado de hablarse, salvo en los grupos muy poco privilegiados. Y esto se notaba muy claramente en Tánger. Tánger era una ciudad que tenía 3 poblaciones judías sociológicamente diferenciadas. Una era la de la clase menos privilegiada, que estaban asentados hacia la mitad del siglo XX en la zona de la Fuente Nueva. Otro era el grupo más occidental, que estaba fundamentalmente en el Boulevard Pasteur, y otro era el grupo ya más potente, que estaban en el Marchand. Y entonces es muy curioso, hay una novela, hay 2 novelas muy interesantes sobre el idioma. Una, la de Ángel Vázquez, La vida perra, de Juanita Narboni, y otra, una de Elie Benchetrit, un tangerino que vive precisamente en Montreal, el Mazal de los pobres, que el Mazal es la suerte en esto. Y es interesantísimo porque cuando hablan entre sí las señoras y las personas de la Fuente Nueva, hablan en judeo-español, hablan en jaquetía. Cuando hablan los del Boulevard Pasteur, hablan en un español mucho más rico en el sentido de la riqueza hispánica. Y cuando hablan los del Marchand, mezclan palabras francesas, como si esto fuera un elemento de modernización o de ascenso social. Y estas características que Tánger, que no las tuvieron en otros lugares del protectorado español, por ejemplo, en Tetuán o en Larache o en otras poblaciones, se hablaban los 2 primeros idiomas, la jaquetía o el español, pero se mezclaban muy pocas palabras francesas en el habla cotidiana, es decir, ¿no? este tipo de lenguaje social, no, pero sí la lengua social de las clases menos privilegiadas y de los más acomodados. De hecho, cuando uno quiere ver cómo era el lenguaje, tiene que acercarse a las clases menos privilegiadas, a la voz de las menos privilegiadas. Yo en mi libro he tratado de recuperar la fonética, por ejemplo, de romances y canciones, refranes, etcétera, que por el paso del tiempo se cantaban casi en español y con fonética española, cuando la fonética no era la española. También hay en la jaquetía y en el dialecto judeo-español un elemento que es la entonación. Hay una cierta entonación, una cierta melodía del idioma, del lenguaje, que es hija de varias melodías, de la melodía del español medieval, que era mucho más musical que el español actual, que es mucho más duro, es mucho más castellano, y que los andaluces sí han conservado una cierta musicalidad. Es decir, la melodía hebraica, dedicada de los estudios hebraicos y de la liturgia judía, y la melodía árabe, y estas 3 melodías hacen una entonación un poco especial. Por otro lado, hay algunas características dentro de la gramática que es española, como digo, que difieren del español, porque es evidente que es un lenguaje judeo-español. Por ejemplo, hay una cierta tendencia en la jaquetía a los verbos regulares, a regularizar los verbos irregulares españoles. ¿Y cómo se regularizaba? Por ejemplo, pedir. El judeo español lo cambiaba a la segunda conjugación, pider, y ya era regular. Aparte de eso, ha quedado como un lenguaje nostálgico y familiar. Queda en la diáspora muchas cosas todavía del lenguaje. Es decir, por ejemplo, en los saludos, en las fórmulas de cortesía,
en los refranes también se quedan, en las canciones y en los romances, que hay un romancero riquísimo. Ramón Menéndez Pidal decía que era un prodigio la conservación de la riqueza romancística de los judíos del norte de Marruecos, que es mayor todavía que la de los judíos de Levante, siendo grande también la de los judíos de Levante. Dentro de la oralidad de la lengua está una parte histórica del propio Marruecos. Los judíos, cuando salieron de España, llevaron ahí la imprenta, que fundamentalmente era la de Guadalajara, y que pasó a Lisboa, y de Lisboa tardó en Fez. Pero en un momento determinado se eliminó el comercio del papel entre los países cristianos y Marruecos. Entonces ya no tenía sentido la imprenta, y en Marruecos no existían imprentas. Aquella imprenta pasó a Salónica y luego supongo que pasó a mejor vida, porque la tecnología cambió. Pero la lengua, al ser oral, ha permanecido oral, y es por eso por lo que hay tal variedad. Hola, soy Sol Genaf Amselem, pertenezco a una familia sefardí, oriunda de Tánger. Soy filóloga clásica de formación, soy profesora de profesión, y para esta exposición he elegido el tema de la jaquetía, que es la lengua de mis afectos, de mis entretelas, lo que he oído siempre en casa, mis raíces, en definitiva. Con 7 candados y un aldaba encima, y un aldaba encima. Tánger, además de ser una ciudad cosmopolita como para tantos, es el lugar de mis raíces, está poblado de recuerdos personales. Ahí están la cuna y la vida de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Luego ya cuando vinimos a Madrid fue el escenario de tantas historias que me contaban una y otra vez, y yo las escuchaba como quien oye hablar del paraíso. Al fin y al cabo los paraísos se hacen paraísos una vez que perdidos ya van quedándose lejos. En todo el mundo hay tan solo 200.000 personas aproximadamente que sepan ladino, en mayor o menor medida, pero el problema preocupante es que la mayoría son personas mayores. Antes de avanzar, conviene precisar que el ladino es la lengua que se llevaron los judíos herederos que fueron expulsados de la península ibérica, de su querida Sefarad, a finales del siglo XV. Y la jaquetía es el ladino judeo-español que hablaban los judíos que se establecieron en el norte de Marruecos. Esto le confiere una idiosincrasia particular, que a su vez es enriquecida con vocablos del turco, del griego y por supuesto del árabe y del hebreo. La lengua jaquetía y el ladino en general ya tiene afortunadamente su Academia Nacional del Ladino y su Cultura. Esto fue en 2018. Y también recientemente ha sido nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Esto sin duda le da una dimensión internacional muy importante. Sabido es que Tánger tiene representantes por todo el mundo. Todos los que nos marchamos nos lo llevamos en el corazón y vive nuestro recuerdo con una mezcla de realidad y fantasía, ¿por qué no decirlo? Y de los tesoros que nos llevamos, el más importante, más valioso fue, como no, la lengua. Podemos decir que la jaquetía es el producto, el resultado fundamentalmente de 5 factores. Por una parte, la influencia del español, por supuesto, que fue erosionando la lengua y puliéndoles esas peculiaridades que tenía la jaquetía. También la presencia francesa en el norte de África, a través de sus escuelas de la Alianza Israelita, provocó que muchos judíos estuvieran muy imbuidos de la cultura francesa. La situación era que se podía escuchar por las juderías de Marruecos tanto vocablos de especial arcaísmo en español como palabras en perfecto francés. Otras circunstancias que influyeron fue el padecimiento por el desmembramiento del Imperio Turco Otomano, que tan respetuosos habían sido con las culturas y la lengua de las minorías. También el nacimiento de los estados balcánicos, que por el contrario obligaron a los sefardíes a integrarse por completo en la sociedad, y esto incluía el ámbito lingüístico. Tanto fue así que les prohibían publicar en su lengua. Por otra parte, la fragmentación política de algunos estados provocó que las comunidades sefardíes de los respectivos estados quedaran aisladas, sin trato entre sí. Y por si esto fuera poco, el desastre de la Segunda Guerra Mundial asestó un duro golpe a la jaquetía, directamente porque causó el exterminio de miles y miles de judíos sefardíes, e indirectamente
porque provocó la emigración masiva de Marruecos a Estados Unidos, a Hispanoamérica y posteriormente al Estado de Israel cuando se creó después de la contienda en 1948. La tradición editorial antiguamente en Marruecos estaba muy poco desarrollada, entonces la jaquetía solamente tenía dos vías para difundirse, básicamente. Una de ellas eran los manuscritos de uso personal y la otra la tradición oral. Pero claro, esos manuscritos, al ser personales y ejemplares únicos, eran efímeros. La verdad es que es casi milagroso, si lo pensamos, que la jaquetía, después de tantos siglos y sin tener un diccionario como tal, algún glosario como el de José Benolí, el tangerino, pero no tener una estructura sólida, ha llegado hasta nuestros siglos. Entonces, por darle una explicación un poco más terrenal, es sin duda el factor fundamental la función afectiva como potenciador de esa conservación. En el seno de los hogares sefardíes hay mucho esto, la insistencia de mantener las hadas, que son las tradiciones, es decir, la gastronomía, las recetas, los cantares de Purim, los proverbios, los dichos ad hoc para cada situación, esas nanas que me cantaba mi madre, que cantaban nuestras madres. ¿En qué estaban? En jaquetía. Pues eso creaban unos lazos de continuidad muy fuertes que fueron transmitiéndose de generación en generación. La verdad es que la jaquetía para mí no es solo una lengua. Decir jaquetía es decir infancia, decir amor, decir ternura. Es de esas palabras que te arropan y te propulsan lejos, a lo alto, en el sentido del latín altus, ¿no?, que tanto es elevado como profundo. Y adentrándonos un poco más en las características lingüísticas, encontramos a nivel fonético, por ejemplo, las más relevantes, el seseo, decían mancebo en vez de mancebo, el yeísmo, decían calle en vez de calle. A nivel morfológico teníamos la terminación en i-imos para el pasado simple, despertí, tomimos. Teníamos también un imperativo del verbo ir muy peculiar, vai, vaite. A nivel de léxico, por supuesto, hay una gran influencia de la lengua religiosa hebreo-aramea. Así encontramos Megilá, el rollo de escritura sagrada, el Goel, el Redentor, Galut, la diáspora, Masía, el Mesías, o expresiones como ser un Saddik, que es ser muy buena persona. Y también algún anglicismo peculiar, pero era muy frecuente, porque era un acto cotidiano tomar el té con hierbabuena, pues se decía tomarlo en la tipá, nuestra tetera, pero es que tipá venía de teapot, del inglés, seguramente influencia de Gibraltar. Del árabe, por supuesto, hay mucha influencia del léxico, pero también fonética. Esa tendencia a reduplicar las consonantes se tradujo en alargarlas. Por ejemplo, en al-zait, aceite en árabe, nos dio aceite con dos zetas, nuestro aceite, o asar, desear. En cuanto a la escritura, en la Edad Media, tanto los musulmanes como los judíos recurrían a sus alfabetos semíticos para escribir la lengua romance. Por lo tanto, crearon lo que se llamó la escritura aljamiada. Hay un gran ejemplo de esto en las jarchas mozárabes, ¿no? Luego, los judíos sefardíes de los Países Bajos y de Italia sí cogieron el alfabeto latino para escribir en lengua romance, pero los de Oriente y los de Marruecos siguieron con el alfabeto semítico. Pero ¿qué ocurre? Que el poner un alfabeto semítico para transcribir una lengua románica crea muchísimas dificultades. Hubo que esperar al siglo XVIII, cuando los impresores judíos crearon un gran sistema de enorme coherencia y una gran adecuación fonética. Por ejemplo, para la H usaban la Het hebrea, para la G la Gain del árabe, la Z y la J del francés, la X se pronunciaba SH, y así en muchos casos, y el resto hacían la equivalencia con el castellano. En cuanto al léxico que he nombrado antes, si profundizamos un poco más, yo he observado al estudiarlo que hay dos grandes grupos. Una dicotomía que se encuentra en un campo semántico que alude a la tristeza, a la pena, a la despedida, al peligro, y otro campo semántico que es de celebración, de fiesta, de alegría y de humor y fina ironía. Encontramos una definición muy acertada de Jacob Ventolila en 1985, que dice que la jaquetía es a language that died from laughter, una lengua que se murió de risa. Muchos dicen que a los judíos se les da muy bien reír cuando toca llorar.
En todas las lenguas encontramos que hay unos niveles de la lengua marcadas, diferencias, pero en la jaquetía si cabe están más marcadas. Y me explico. Hay 4 niveles que serían un primero de la lengua rabínica y la lengua letrada de los maestros. Había otro nivel que era de la clase alta, los grandes comerciantes, los banqueros, que tenían capacidad para ir a escuelas, buenas escuelas, francesas, italianas, y esto, claro, marcaba la lengua. En tercer lugar, hay un nivel de la lengua que es de la clase media-baja, popular, los pobres, que aunque tenían diferencias económicas entre sí, tenían coincidencias en que se ocupaban de oficios que implicaba el trato con los demás, con sus convecinos los musulmanes, con gente variopinta, tenían profesiones, pues pequeño comerciante, de artesanía, eran muy dados a los proverbios, al lenguaje popular. Y en cuarto lugar serían aquellas personas que iban a escuelas que tenían todos los idiomas europeos, podían hablar en español, en italiano, en inglés, en francés, en alemán, y eran también un grupo de personas que no perpetuaban la profesión de sus padres, ¿no? Ya estamos hablando de otra clase, de otro estamento, y que también viajaban mucho a Europa. Sin duda todo esto incide en la lengua. Y de los 4 niveles quiero resaltar el tercero, porque al ser las clases populares no se involucraban tanto en culturas ajenas, no se podían integrar. Entonces preservaban mejor como un reducto la lengua de la jaquetía, y esto nos ha servido de mucho. En 1978 y 1977 respectivamente se hicieron 2 encuestas interesantes en Estados Unidos y en Israel, de las que se extrajo muchos datos, pero concretando vimos que solo la primera generación mantuvo el conocimiento del ladino. Los hijos lo conocían parcialmente, un 50%, 52%, pero más bien un conocimiento pasivo. Lo entendían, pero no lo hablaban. Y los nietos ya no lo conocían. ¿Qué ocurre? Que son 2 sociedades que se integraron por completo y ya se sentían más americanos o más israelíes que sefardíes. Entonces, también adaptaron esa cultura, hubo matrimonios mixtos o se casaron con judíos askenazí. Entonces, las tradiciones sefardíes y la lengua de sus padres ya no la mantenían. También es verdad que en algunos de ellos pesa que el ladino, más concretamente la jaquetía, no era una lengua muy bien considerada. La jaquetía siempre fueron como los primos pobres del ladino, ¿no? Yo por mi parte solo me cabe decir que estoy muy orgullosa de seguir comprendiendo y hablando la jaquetía, y que es la lengua de mis afectos al fin y al cabo, ¿no? De cara al futuro, pues podemos ser optimistas. Yo creo que sí, que ahora el interés por la jaquetía es mayor, que también tiene mejor acogida, ¿no? Parece que se hace verdad esto de que lo común nos reconforta y lo distinto nos estimula. Entonces, a la pregunta, ¿hay una vuelta a la jaquetía? Yo diría sí, fundamentalmente también por 4 razones. En Israel hay un movimiento cultural, esta es la primera de ellas, de sefardíes que están buscando de nuevo sus raíces, sus costumbres, y quieren conocerlas y difundirlas. Y además ya no dejan en casa su identidad cultural, ya la quieren hacer pública. También ocurre, en segundo lugar, que la jaquetía es un elemento unificador, reivindicativo. En tercer lugar, vemos que además de volver a las raíces y a recordar cómo era, a reconstruir, también hay un afán creativo. Recrean e interpretan los clásicos, como los cuentos de los hermanos Grimm, o bien traducen las fábulas de La Fontaine en jaquetía, que tiene aplicación cotidiana, ¿no? En cuarto lugar, vemos algo que hasta las últimas décadas no había sido posible, que es la presencia de las redes sociales. Bueno, pues esto es muy importante para dar visibilidad y presencia a la jaquetía. De hecho, cuando alguien lanza en las redes una palabra en jaquetía, las comunidades sefardíes de lugares muy dispares del mundo crean entre sí una ilusión de intimidad, de volver a lo que había en sus hogares, ¿no? Además, una demostración de que vuelve la jaquetía también es que están en curso muchas investigaciones en las universidades de Israel y en otras del resto del mundo. Están haciendo estudios de la cultura sefardí, del folclore, de la psicolingüística de la lengua, la sociolingüística de la jaquetía. También se creó en 1980, que llegó hasta 1991, una fundación, un organismo público que se llamaba Mabat, en Tel Aviv, lo fundó Yonah Ben-Shimol, y ahí recogían a todos los sefardíes que se habían marchado de Marruecos a Israel y hacían encuentros para mantener su lengua, sus tradiciones, como decía antes, las hadas, ¿no?
También Nina Pinto Abekasis, de la Universidad Bar-Ilan de Israel, ha hecho un estudio muy interesante de campo sobre la jaquetía que tenían en Tetuán, porque ellos la perpetuaron más tiempo. Cuando vieron en peligro su lengua, la preservaron con más ahínco, si cabe, ¿no? De cara a futuro, yo lanzaría 3 propuestas, muchas cosas ya se han comentado, pero bueno, por concretarlas. Por una parte, a mí me parecería muy interesante crear un diccionario de evolución histórica. No ya un diccionario que incluya verbos, adjetivos, sustantivos, no, un diccionario que contemple la evolución de las palabras, el recorrido diacrónico, desde la Primera Guerra Mundial, que estaba muy vivo, luego llegando a una sociedad más cosmopolita, pasando ya a una sociedad en que había más movilidad geográfica y, por supuesto, actualmente la influencia de lenguas extranjeras y de los medios de comunicación. La segunda propuesta sería recopilar cuantos más textos posible para crear un corpus y que pudieran resistir el paso del tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Por supuesto, ya hay una herencia, un legado de literatura sefardí, pues también darlo a conocer a las comunidades sefarditas jóvenes, que lo conozcan, que lo difundan. En tercer lugar y último, crear espacios orales para que se pueda escuchar la lengua. Hay algún programa de radio que ya es así, y se mantenga esta fonética peculiar. También es una lengua mucho de gestualidad. Y en definitiva, que cualquier iniciativa será bienvenida con el intento de agarrarse a las astillas de la memoria de una lengua. Parece ir contracorriente, ya lo sé, pero vale la pena, porque igual que decir la verdad es muchas veces un acto revolucionario, dar voz a una lengua que ha sido mucho tiempo acallada y reprimida es un grito de libertad. Creo firmemente que debemos mantener este legado cultural, este patrimonio, porque en el fondo muchos necesitamos conocer mejor nuestro pasado. Venido bueno, venido claro, muchas gracias. En tierras ajenas yo me voy a morir. Soy Esther Ben-Dahán, escritora y directora de cultura del Centro Sefaradí Israel. Quiero contar hechas del Dios alto de lo que... En muchos de los temas que he trabajado en la escritura aparece mi relación con el mundo sefardí y con la jaquetía. La jaquetía para mí es una de las lenguas judías más cercanas, más próximas. No puedo decir que me haya criado en jaquetía, que sea mi lengua materna, pero mi lengua materna tiene mucha relación con esa jaquetía que siempre ha estado ahí como acompañando, como una sombra. La jaquetía es una lengua mixta que tiene hebreo, tiene árabe y tiene sobre todo el español del siglo XV. Y es también una metáfora acerca de la convivencia, acerca de los encuentros, de lo que perdura en la memoria. Entonces hay muchas palabras que se relacionan con paisajes o con historias que tienen mucho que ver con el pasado. Hablar de la jaquetía es hablar también de Tetuán y de Tánger. En este primer congreso sobre la jaquetía de Tánger me parece interesante que se haya señalado Tánger como una ciudad y en relación con la jaquetía, pero a mí también me gustaría hablar de la jaquetía con Tetuán y también con Tánger, porque están vinculados. Si bien la de Tetuán puede ser estar más arraigada en un primer momento a su origen, al principio, podemos decir en el principio, también la de Tánger tiene mucho que ver con lo que se fija, lo que ha quedado, lo que permanece, en varios sentidos. Y además en la de Tánger se han añadido algo que tiene que ver con lo internacional y que tiene que ver también con el francés, porque la jaquetía de Tánger, el francés, tiene mucha más relación que lo que tuvo en la de Tetuán. Pero ya que hablamos de Tánger, me gustaría señalar y sobre todo a un libro que ha fijado totalmente y ha convertido en obra de culto lo que es la jaquetía, que es el libro de Ángel Vázquez, Juanita Narboni. Es un libro que ha tenido y que tiene todavía mucha influencia en todos nosotros, porque es un libro que ha convertido algo de la calle, de la familia, de la
de la memoria, del pasado, lo ha convertido en literatura. Y como escritora siempre creo que la literatura es lanzar algo para el futuro, dejarlo allí siempre como en una especie de espacio temporal, para que quien quiera pueda visitarlo y pueda reflexionar sobre eso. Sobre este libro de Ángel Vázquez se hizo una película que la hizo Farida Belyazid. Por eso ya solo en esta peripecia del libro y de que Farida haya hecho la película vemos como hay un encuentro multicultural, porque Farida pertenece a un mundo diferente al de Ángel y también diferente a esa parte de la jaquetía que se relaciona mucho más con las comunidades judías, y sin embargo se forma en esa unión algo que simbólicamente representa lo que es la jaquetía. Sin embargo, para mí el libro de Ángel Vázquez está más cerca del espíritu de la jaquetía que la película de Farida, que por la imagen se vuelve más sombría, más triste, mientras que el libro mantiene esa especie de humor de siempre al punto de la carcajada, además de que aunque hablemos de la tristeza. Pero tampoco puedo hablar de Ángel Vázquez sin recordar a un amigo, Selim Sherif. Selim para mí representa muy bien ese encuentro con la palabra. Selim fue el traductor de la obra de Ángel Vázquez al francés, además obtuvo un premio importante. Era un hombre maravilloso que siempre tenía una sorpresa preparada, que se presentaba en este espacio, en el Centro Sefarad de Israel, en cualquier momento. Venía de Tánger, porque Tánger era su palacio, su lugar, pero luego se iba a Francia con muchas leyendas, siempre contaba algo, siempre tenía algo interesante que contar, pero sobre todo era un gran conocedor de Ángel Vázquez. Y en una revista que se presentó aquí precisamente, en la revista Nejma, se habla de Ángel Vázquez y hay varios artículos escritos por él, pero también por Sonia García Subriet y Santiago de Luca, que recorren esa figura, lo que es Tánger y lo que representó para todos nosotros. Creo que cuando se habla de la jaquetía de Tánger se hace una abstracción y lo que estamos es recordando un mundo en el que la palabra se convirtió de pronto en espacio de comunicación para recoger en sí misma esos mundos que tienen que ver con el pasado de los judíos sefarditas en España, que tiene que ver con su relación con el mundo árabe, porque también recoge muchas palabras de árabe, y tiene que ver con el hebreo. Así que no se puede hablar de la jaquetía sin hablar de esas tres lenguas que aquí de repente se encuentran, se abrazan, se comunican y de repente se convierten en algo que tiene que ver con la transmisión del humor y del cariño. Porque si bien no tenemos tantas obras literarias escritas en jaquetía, sí tenemos formas de comunicar que tienen que ver con la alegría y con el humor. Tengo amigos que me preguntan si la jaquetía es una forma que sí podría entrar hoy en día en la literatura a través de novelas, etc. En mi caso, yo he utilizado alguna frase, alguna especie de palabra que tenga que ver con mi relación con algo familiar, cuando he querido utilizar o singularizar a un personaje, porque hay palabras que solo se pueden decir en jaquetía. Nosotros tenemos como mi reina o me vaya a capara por ti. A mí, por ejemplo, me vaya a capara por ti es una expresión tan cariñosa que representa que no te pase a ti nada y que me pase a mí, algo que te pudiera pasar a ti. Es algo que mezcla el hebreo, pero sobre todo tiene una intensidad amorosa que no hay otra forma de decirlo. Por supuesto, se lo digo siempre a mis hijos, ¿no? Y entonces ahí hay algo que conecta con ese amor primario que encuentra la forma de expresar únicamente en la jaquetía. Como la palabra jial, que Selim me la estuvo explicando muy bien y que tenía connotaciones en árabe. Pero hay palabras que yo utilizaba y que no sabía que tenían que ver con el árabe. Por ejemplo, la palabra surfear. Surfear viene de surf, de mirar. Y a veces la digo con mis hijos o en ámbitos familiares y tiene mucho que ver con esa mezcla oral del hebreo y del árabe.
Pero sí que hay gente que ha querido trabajar y además mantener para fijar la jaquetía en un espacio mucho más profundo, y tenemos un académico, Benoliel, que además está estudiando textos que están escritos en el siglo pasado y que utilizaban palabras en judeo-español y en jaquetía. También hay un poeta que me gustaría hablar de él, Moïse Benarroch, que nació en Tetuán y que viajó y vive ahora en Jerusalén, que recupera recientemente el español y utiliza palabras en jaquetía dentro de sus poemas, que son poemas con muchísima fuerza, con un lenguaje muy potente, y que en muchas ocasiones ha sido criticado porque él es muy crítico con la sociedad israelí en su relación con los judíos que llegaron de Marruecos. También hay un portal de internet de Alicia Siso que se preocupa en recoger canciones, comentarios, dichos, y los se incorpora en su portal, donde mucha gente colabora y donde se está haciendo de verdad un espacio de diálogo y de reflexión. Todo eso hace que de algún modo esta oralidad que ha tenido siempre la jaquetía siga viva y que se incorporen. Sobre todo me parece interesante señalar que se da más en francoparlantes que han tenido que viajar y utilizan esta jaquetía como un vehículo de comunicación, más que en los que hemos vivido en España, porque una peculiaridad del norte de Marruecos es que al llegar a España, como país en el que entra en Marruecos y de repente forma parte de la sociedad que está ahí formándose, la cultura sefardí, los judíos españoles han preferido hablar el español como la lengua vehicular para comunicarse, y consideraban que la jaquetía formaba parte del pasado y que no representaba su propia singularidad e identidad, y abandonan la jaquetía como abandonaron mis padres, que nunca realmente la llegaron a hablar, salvo en algunas expresiones y palabras. Entonces esto hace que nosotros, judíos, españoles, sefarditas, que llegamos a España, para nosotros la jaquetía se queda como algo melancólico, algo del pasado, una añoranza, mientras que para quienes se fueron, como el caso de Alicia Siso, que ya no se fue de Marruecos muy pequeñita, en los brazos de su madre, pero que su madre le habló en esa lengua, para ella es la lengua materna y es el español materno, y cuando lo hablaba pensaba que hablaba español. Y eso es lo mismo que le ha pasado a los que se fueron a Francia o se han ido a otros países y que han mantenido la jaquetía como la lengua que ellos hablaban y como el español que ellos mantuvieron. Para nosotros se queda en un plano de una historia familiar y de algo simbólico, mientras que para los demás se convierte en su español. Ese viaje que ha tenido posteriormente los sefarditas del norte de Marruecos, de Tánger y de Tetuán, les ha llevado a sitios como Venezuela o Brasil. En Belén do Pará hemos encontrado una comunidad sefardí celebrando las fiestas como las celebraban en Marruecos, en Tetuán o Tánger, y han viajado con su sefardí. En Canadá, Soli Levy hizo un trabajo espectacular sobre la jaquetía a través de un cancionero, y además ha publicado Voces de la Jaquetía, que recoge cuentos contados con mucho humor desde su propia visión. Yo creo que esos son los testimonios más importantes a nivel, digamos, escrito que han podido quedar. Y hoy en día la jaquetía se está manteniendo a ese nivel oral en muchos lugares, como digo, que tienen que ver con esas diásporas. Los judíos que se vinieron a España han mantenido el español, manteniendo esa idea de incorporarse y ir a esa historia. Lo que pasa que sí hay que reconocer que muchos judíos de esta diáspora, en su español se pueden reconocer esas huellas. Hay algo, no sabríamos decir exactamente qué, está en los pronombres, está en las preposiciones, está en la construcción de las frases, que mantiene esas huellas con el hebreo, con el francés, y se mantiene de esa manera porque incluso hoy muchos judíos de Tánger siguen hablando en español, incorporando algunas palabras en francés o algunas palabras en jaquetía, que hacen que su lengua sea como mucho más dinámica y enriquecida.
Soy Malika Mbarek López, llevo traduciendo desde los años 80, sobre todo literatura marroquí de expresión francesa y bueno, la traducción es un tema que me fascina. Y me gustaría que mis palabras las presidiera un dicho popular tangerino que Mohamed Shukri, con su afición por el juego de palabras, reprodujo en su novela Tiempo de Errores, que es Keikolo Tanja Lime Shafeshi Katsubkieli Uli Shafakibkieliha. Dicen de Tánger que llora por lo que aún no la conocen y que los que ya la conocen lloran por ella y que cada uno lo interprete a su manera. Intentaré aventurar la idea de cómo un texto y su traducción pueden llegar a confundirse sin que podamos distinguir cuál de los textos dio origen al otro, partiendo de la lectura de La vida perra de Juanita Narboni y su traducción al francés La chienne de vie de Juanita Narboni. Esa novela tan tangerina que los críticos coinciden en destacar como una de las mejores de la literatura española del siglo XX por la originalidad de su lenguaje, su técnica narrativa, ese discurso heterolingüe de una mujer que se ha quedado sola en una ciudad que vivió un tiempo de esplendor cosmopolita en su época internacional y que anuncia el final del colonialismo, esa, comillas, fusión de ciudad y lenguaje, en palabras de Juan Goytisolo. Las editoriales francesas, con un profundo respeto hacia las lenguas, incluyen en la portada de las traducciones de textos literarios la identidad específica de la lengua de la que se traduce. Y, por ejemplo, de una novela de Naguib Mahfouz pondrán un roman traduit de l'arabe entre paréntesis égyptien, o de una de William Faulkner traduit de l'anglais entre paréntesis américain, o de los cuentos de Borges traduit del español entre paréntesis argentin. Y la primera y única vez, a mi entender, que vi escrito traduit del español entre paréntesis tangerois fue en la portada de La chienne de vie de Juanita Narboni, genialmente, y creo que voy a excederme en calificativos de alabanza, genialmente traducida por Selim Cherif. Nunca hasta entonces, y a pesar de haber leído en su momento la novela original, había tomado conciencia de la entidad del español hablado en Tánger. Es obvio que un traductor de novelas, si se documenta bien, traduce el entorno en el que se inspira la ficción sin necesidad de haber estado físicamente en él. Y es igualmente obvio que se traducen textos con los que ideológica o emocionalmente el traductor discrepa. Pero cuando el autor de la novela que nos ocupa, Ángel Vázquez, y su traductor, Selim Cherif, cuando el autor y traductor son de una misma ciudad, Tánger, conocida en su momento, en ese momento de su historia, en un momento específico de su historia, por su mestizaje de culturas, razas, religiones, lenguas, música, arquitectura, gastronomía, y cuando el texto narrado personifica esa ciudad, está impregnado de términos de árabe marroquí, de Arilla, de Jaquitía, la variedad de lengua hablada por los sefardíes del norte de Marruecos, que es otro de los ejes de este simposio. Y cuando además el traductor es un profundo admirador del autor, es indiscutible que esa inmensa empatía va a influir en el resultado final, haciendo que ambas obras parezcan almas gemelas. Y es este un efecto que no siempre hay que alcanzar en la traducción. En algunas teorías de la traducción incluso se prefiere que se note que estamos leyendo un texto traducido.
Pero en esta novela en concreto, por su especificidad y por las razones de empatía que he expuesto, se agradece que se consiga esa sensación de almas gemelas. Permítaseme una pequeña incursión personal respecto de la lengua. En Tetuán y Tánger teníamos amigos judíos que mezclaban las lenguas con toda naturalidad, yo diría incluso con toda legitimidad. Y más adelante supe que el fruto de aquella mezcla tenía un nombre, Jaquitía, según el diccionario de la Real Academia, aunque nosotros siempre la hemos llamado Jaquetía con E. Y en mi familia imitábamos con admiración a nuestros amigos y combinábamos el darija, el marroquí de mi padre, con el castellano de mi madre, y podíamos decir y seguimos diciendo frases como: mi reina, no te pongas tan guapa que te van a ainear, te van a echar el mal de ojo, o cuidado, que hoy hace mucho levante y las ventanas van a chatear, van a dar portazos, o este me parece que la va a aurear, va a meter la pata, o por año nuevo te deseo muchas hayitas buenas, muchas cositas buenas, o hay que ponerle pimientos jarritos, picantitos, para que el tajín quede más rico. Y era tan pesado que enseguida ella lo nafteó, es decir, que se lo quitó de encima. ¿O qué se cree este zama? Supuestamente zama que va de listo. Y siempre pensé que esa desviación de la norma castellana eran simples guiños humorísticos, palabras cómplices del terruño y dialectos familiares. Pero leyendo la magnífica, y aquí vuelvo a dar un adjetivo de alabanza, leyendo la magnífica traducción de Cherif, me di cuenta de que en efecto él estaba traduciendo un español sui generis. Y los difíciles retos de trasladar la novela al francés los había resuelto con una maestría excepcional, porque la Chienne de Vie de Juanita Narboni está escrita en francés tangerino. Y podemos leer la traducción como una imagen perfecta del original, reflejado en un espejo. Pues para cualquier lector bilingüe, y en particular muchos antiguos tangerinos lo son, la Chienne de Vie de Juanita Narboni es ver reflejada la vida perra de Juanita Narboni como en dos espejos posicionados de tal modo que la imagen se reproduce al infinito. Y no solo las voces de la novela, sino también las calles, el enfado de los vientos, el poniente contra el levante, los carteles de las tiendas de donde han ido cayendo con el paso del tiempo las letras, o los aromas de la hierbabuena y de las pirámides de aceitunas multicolor del zoco. Pocas veces un traductor ha reflexionado tanto sobre su trabajo como Selim Cherif durante la elaboración de su traducción. Además del posfacio a la traducción, que se puede leer en la página web de la editorial francesa Rouge Inside, además del artículo L'univers sonore de Ángel Vázquez, publicado en Itinéraire, Lire les villes marocaines en 2013, y reproducido en ese espléndido número monográfico sobre Vázquez de la revista Neshma, verano de 2019, coeditado por Neshma y por Sures, de la mano de Santiago de Luca y de Sonia García Subriet. Y en esa publicación se incluyen otros textos de Selim que arrojan luz sobre esa especial vinculación con la obra que traduciría muchos años después de su publicación, 30 años después. Y aunque llegado tardíamente a la traducción literaria, el enorme bagaje cultural de lecturas de Selim, su curiosidad por la literatura, su profundo conocimiento de la lingüística y de los idiomas, además y sobre todo su condición de tangerino, de tanjawi, como evoqué antes, lo hicieron idóneo para realizar el encargo que, según su testimonio, fue un deseo del propio autor, plasmado en la dedicatoria de la novela
de su novela que le firmó, reproducida en el número de Neshma ya mencionado, cuando se conocieron a través de otro ilustre tangerino, nuestro añorado Emilio Sanz de Soto. Y también hay que tener en cuenta en esa perfecta reproducción, como dije antes, a modo de espejo, que su condición de músico, Selim era guitarrista, contribuyó asimismo a su habilidad para reproducir esa polifonía de voces de Juanita. En el enjuiciamiento de la traducción de este texto heterolingüe, híbrido y mestizo, como la misma ciudad de la que procede, no nos sirve la aproximación clásica de los teóricos de la traducción, que consiste en saber si la traducción se acerca más al lector, y lo llaman familiarización, y los anglosajones domesticating, o si se acerca más la traducción al autor, extrañamiento o foreignizing, puesto que el propio autor funciona como traductor de ese mundo políglota. Muy brevemente resaltaré los retos de traducción que Cherif fue resolviendo, y una vez más con maestría. En primer lugar, respetó el criterio tipográfico del original al no jerarquizar los idiomas y utilizando tipográficamente la letra redonda en toda la obra, a pesar de ser distintas lenguas, y reservando la cursiva solo para las palabras en francés que estaban en el original, con el fin de poder resaltarlas del flujo narrativo, que evidentemente es francés. Además, esa hibridez lingüística de la novela exigía notas a pie de página muy bien dosificadas y como un gesto de cortesía hacia el lector, nunca como una exhibición de su saber. Por otro lado, los títulos de las numerosas coplas y las letras de las canciones españolas que va evocando Juanita, Cherif las mantiene en el texto francés, las mantiene en español y las traduce en el apartado final de la obra. Y asimismo, en un glosario final, explica algunas expresiones de Jaquetía y de Darija que no quedan explicitadas en el texto, pues muchas otras se aclaran por sí mismas mediante el recurso del doblete, que es frecuente en la lengua de los tangerinos, cuando decimos, por ejemplo, ¡shuma! Vergüenza, lo vamos aclarando. Pero donde consigue verdaderamente la perfección es en los numerosos refranes y frases hechas, traducidos por equivalencias o por calcos literales con muchísima habilidad. Por ejemplo, esta es más conocida que la Rita. Elle est plus connue que le loup blanc. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sitôt enterré, sitôt oublié. Es un dechado de verdad. C'est l'Apollon du Belvédère. Te salió el tiro por la culata, mi reina. Tu es tombé sur un pétard mouillé, mi reina. Yo, infeliz de mí, sin padre, ni madre, ni perrito que me ladre. Moi, pauvre de moi, qui n'ai ni père, ni mère, pas même un petit chien qui me jappe après. Terminaré por mencionar los despistes o errores del autor que Cherif corrigió. Son intervenciones en el texto que podrían resultar polémicas para los partidarios del respeto sagrado al texto del autor, pero que en mi opinión esas correcciones se justifican por la singularidad, naturaleza mestiza del lenguaje de la novela y por la dedicatoria que mencionamos anteriormente, en la que Ángel Vázquez pide a Selim Cherif, abro comillas, que un día me cuente esta historia en francés, cierro comillas. Es muy probable que él habría autorizado a rectificar esos errores y en última instancia la tangerinidad que comparten lo habría permitido. Dichos errores, tales como decir Jaquetía en vez de Jaquetía o Mzaj en vez de Mazal, son simples detalles.
un autor y un traductor unidos por el destino en una ciudad cosmopolita, y unas lenguas, el español tangerino y el francés tangerino de ambos, que como el Tánger internacional que los vio nacer, fueron un bello sueño de convivencia, mutua hibridación y mestizaje que perdurará en la memoria gracias a la aventura literaria del autor y del traductor, gracias a ese hermanamiento del español y el francés a través de la voz polifónica de Juanita, de esa experiencia de ciudad traducida que fue Tánger, ese juego de espejos con el estrecho de Gibraltar y el viento de levante como fondo. Buenas noches. Apágale la luz. Concéntrate, Juanita. Concéntrate. Ay, si pudiera dormir de día y estar despierta de noche. Toda la noche. Lo malo serían las comidas. Sigue. Sigue con el inventario, mi reina. Sí, eso es. La repisa. Bueno, para ya de disparatar. ¿Cómo no lo había pensado antes? La repisa. A ver si localizo de una vez para siempre los platos de mamá. No haya un mal. No te lo decía, mamá. No te lo decía, que se me van las ideas. Ay, no sé lo que me pasa. ¿Quieres creer que por culpa de ese maldito pisapapeles, entusiasmada con esa estupidez de la bolita de cristal, se me olvidó mirar si estaba tu foto en el cajón de la mesa de despacho de papá? Vuelve a mirar, Juani. Levántate. El tuyo no tiene remedio. Ese es tu calvario. Deja ya de disparatar y de hacer disparate. ¡Razona de una vez! ¿No te das cuenta de que llevas años y años hablando con una muerta? ¡Uf! Por mí se haga. Lo que quedaba de ella. ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni sus cenizas! Perdóname, mamá. Perdóname. Mamá. Perdona, mi reina. Mi bueno, mi bien, mi vida. Ay, perdona, perdona. Ay, ganas me entran de llorar de pensar semejante herejía. Ay, qué mala soy, qué mala soy. Se me va la cabeza, se me va la cabeza. No, sigue con el inventario. ¿Por dónde me quedé? ¡Ay! ¡Qué memoria maldita! La repisa. Sí, eso. La repisa. ¡Ay, qué cabeza! ¿Qué cabeza tengo? Esta ciudad es un gran carnaval. Es como una caracola que recoge los peores ruidos del mundo. Y todos los que han hecho algo por ella, los que hicieron algo y no se llevaron nada para sí, han desaparecido todos. Metzogen, la familia Brines, Pepe Carleton, Emilio Sanz de Soto, José Hernández, Josep Tapiró, Fortuny,
Antonio Fuentes. Pero hay algo que siempre la salvará, y es que aquí no somos ni moros, ni judíos, ni cristianos. Es una mezcla, como un cóctel, y eso la salvará para siempre y la hará nacer una y otra vez. Todo muere, y lo importante es saber morir a tiempo. Hasta las ciudades mueren, en especial ciudades como la nuestra, alegres y confiadas, que mueren sin saber realmente que han muerto. Pero Ángel Vázquez se equivocaba, ni él ni Tánger morirán nunca.